La botella se desintegró al chocar con el casco del caballero. Mientras ocurría, Dalaman estaba enfadado, debido al esclavo que había muerto de nuevo. El caballero con vino en su casco. Inclinó la cabeza en disculpa a Dalaman, quien está congelado en la postura, en el que lanzó una botella de vino. La noche, el marqués. El rostro gordo del hombre estaba lleno de ira. Recordó su advertencia anterior. Habló de la invulnerabilidad de los elfos, porque tuvo que pagar mucho por ellos. El caballero no dijo nada, inclinó la cabeza obedientemente, escuchando los gritos del marqués. Cuando Dalaman se sentó en su trono, el chef se acercó y preguntó, ¿qué harían con el cuerpo del elfo de metro de largo? El cocinero tenía 3 cicatrices de la bestia. En su rostro, escuchó con una sonrisa loca. El marqués ordenó actuar como siempre, y añade salsa de albahaca. El marqués miró al cocinero y le ordenó apresurarse, porque la carne es mejor cuando se cocina fresca. El cocinero obsequiosamente aceptó y decidió seguir con la orden. La noche entró en la oficina del marqués. La noche corrió al trono, en el que Daliman estaba sentado, y quería informarle de las malas noticias. La noche se arrodilló y comenzó a refutar el argumento de Daliman, que habían matado al alfa. De nuevo, el caballero se recuperó el aliento. Abrió levemente los ojos, informando la presencia de un intruso. Dalaman ni siquiera se molestó en escuchar al caballero. Le jaló la mano, señalándolo, y lo regañó a gritos. Le pagó mucho dinero. ¿Por qué le molestaron con cosas tan insignificantes? Pero cuando el caballero anunció la muerte de los caballeros, el marqués dejó de gritar, y quedó con la boca abierta. Su rostro, expresando claramente malentendido y algo de miedo. Se formaron grietas en el techo sobre Daliman, y pronto estaba a punto de colapsar. Fragmentos del techo cayeron sobre Daliman, haciendo que su cuerpo y el trono se derrumbaran. Rápidamente, el marqués se desplomó con la espalda en el suelo. Gritando de dolor, Dalaman se horrorizó. Sus manos estaban levantadas frente a su rostro, protegiendo su cabeza de los fragmentos del techo. Frey se paró sobre el marqués caído. ¿Quién gritó preguntando su identidad? Frey miró al marqués con desprecio, y llamándolo cerdo, le aconsejó perder peso. Dalaman miró al cocinero que estaba cerca, y le ordenó matar a Frey. El cocinero sacó 2 enormes cleavers y los agarró. El cocinero, con un cuchillo en cada mano, atacó a Frey por la espalda, intentando atacar desde su punto ciego. Pero al acercarse el astuto al cuerpo de Frey, apareció un obstáculo. Eso detuvo el avance del clive. Arcos de relámpagos envolvieron a los cuerpos del cocinero. Inmediatamente, la luz parpadeó a su alrededor. El cuerpo del cocinero se desintegró en pedazos, bajo sus gritos de dolor. El caballero que vio esto huyó apresuradamente. Dalaman, quien yacía en el suelo, extendió la mano hacia la noche, ordenándole que se detuviera. Frey apuntó con su mano al fugitivo. Después, el cuerpo de la noche fue absorbido por muchos rayos. Incluso el cuerpo de la noche se desgarró. Solo Frey y Dalaman, en el suelo, sobrevivieron. Daliman se horrorizó. El sudor comenzó a brotar abundantemente de su rostro. Frey se acercó a Daliman. Su cuerpo estaba envuelto en la energía divina, la energía del rayo. El marqués alzó la mano, preguntando qué quería Frey y ofreciendo dinero. Frey pisó el pecho del marqués, haciendo que el marqués gritara de dolor. Frey miró al marqués con ira. Le dijo a Dalaman que estaba muy enfadado, y le pidió que lo tuviera en cuenta. El marqués, el que tenía rayos cruzando su rostro, se horrorizó al escuchar, mientras Frey enumeraba las partes del cuerpo. El rayo iluminó el palacio. Ocurrió una explosión de gran poder dentro del palacio. Llegando al borde del techo, Lucas estaba absorto en sus pensamientos. Su mirada era seria. Encontrándose detrás del personaje principal, Ricky pensó que ya había terminado. Antemirando hacia adelante, Lucas informó que no era así. Atrayendo la atención a las celdas donde estaban las personas, el personaje principal observó que solo quedaban ellos acercándose a las jaulas. Ricky apoyó su mano en la espada. Apareció un tornado en ese lugar, que se formó tras el golpe del semidios. Las caras de los prisioneros mostraban desconcierto. Lo que vieron. Las celdas en las que estaban destrozadas, dirigiéndose a los prisioneros en el suelo. El semidios les pidió que se fueran, al notar que ahora estaban libres. Alzando la cabeza, uno de los prisioneros preguntó qué era la libertad. Con una mirada llena de tristeza, dijo que nunca había experimentado algo así de nuevo. Preguntando qué es la libertad, mirando las vastas instalaciones de la prisión. El prisionero habló de su familia y compañeros.
diciendo que todos habían muerto. Doblando las manos, declaró que ya no tenía motivo para vivir, pidiéndole a los chicos que lo mataran. Cerrando los ojos, Ricky se sumergió en sus pensamientos. Sacando su espada, el semidios observó que, si el prisionero lo deseaba, dirigiendo su atención a los prisioneros cercanos, el demigod prometió que lo haría sin dolor, añadiendo que los liberaría, sin darse cuenta de lo ocurrido. La mirada de Ricky cayó en la mano de Lucas, que apareció frente a su rostro. Cauteloso, el semidios se quedó inmóvil, con la espalda hacia él. Lucas advirtió que era peligroso, dirigiendo su atención al prisionero descontento. El personaje principal intentó saber si querían simpatía o ira, mirando al grupo de presos molestos. Lucas expresó su pesar, diciendo que nada de esto les traería paz. Con expresión seria, les pidió no equivocarse, al notar que no los salvó, por considerarlos patéticos. Alzando la cabeza, Lucas se preguntó si los estaban pidiendo que los matara, diciendo que no podía hacerlo. Mirando a los prisioneros atónitos, dijo que solo los llevaba consigo, porque quería usarlos en otro lugar, agregando que solo cambiaron de manos. Con asco, Lucas anunció que, a partir de ahora y durante un mes, destruirá a quienes les hicieron esto. Destacando los fragmentos de la celda, el personaje principal afirmó que aún quedaban muchos lugares donde había gente como ellos, sugiriendo que pensaban igual. Mirando al preso aturdido, Lucas creía que pensaban que estarían mejor, muerto de pie junto a él. El personaje principal señaló que no le interesaba ninguno de ellos ni el ánimo de los prisioneros, diciendo que solo quería matar a los cerdos avariciosos, llenando sus gordos estómagos. Mirando al grupo de prisioneros, Lucas se preguntó si preguntaban qué era la libertad. Siguiente, intentó saber por qué hacían esa pregunta. A él, invitándolos a ir y verlo todo con sus propios ojos, y decidieron que era después. Al darse la vuelta, el personaje principal partió. Se oyó a Ricky junto a la ventana, por donde se veía el cielo nocturno. ¿Quién encontró la situación sorprendente? Apareciendo en la ventana. El semidios informó que Lucas terminó diciéndole a los prisioneros que intentaran sobrevivir de alguna manera, observando que, de hecho, parecía un villano. Ricky se preguntó si el personaje principal quería ser un héroe oscuro. Apoyándose en su brazo, Lucas afirmó que simplemente dijo todo, para que fuera más fácil de entender, agregando que solo conocen la desesperación. Por eso, la esperanza, al contrario, solo puede causar dolor insoportable. Mirando la espalda del semidios, el personaje principal afirmó que dar libertad a quienes no la conocen es como una sentencia de muerte. Muchos presos liberados estaban cerca de la prisión. Lucas afirmó que lo que necesitan los prisioneros no es libertad, pero tiempo para pensar al abrir su ojo. El personaje principal se preguntó, ¿quién sabe?, sugiriendo que mientras los salvan, los que están en la misma situación encontrarán. Mirando al semidios pensativo, el personaje principal dijo que los prisioneros encontrarían el significado de la libertad que recibieron. Con mirada fría en los ojos, Ricky habló sobre el significado de la libertad. Un pedazo de paño blanco se veía en la valla de madera. De repente, se oyó una explosión poderosa en ese lugar. Los caballeros que salieron gritaron de dolor. Lucas apareció ante ellos, sus manos envueltas en una aura, poniéndola en primer plano. El personaje principal ordenó a su ejército entrar en batalla. Los soldados alrededor de Lucas gritaban a todo pulmón, mientras se dirigían hacia la explosión. Agarrando la lanza con ambas manos, el hombre golpeó a los caballeros. Asustados hasta la muerte, informaron que debían escapar. De repente, el candado de la jaula se rompió, con los brazos extendidos hacia adelante. El prisionero sostenía el cuerpo agotado del hombre. Su mirada estaba llena de pensamientos. La poderosa explosión creada por Lucas creó una gran nube de humo, alzando sus armas sobre sus cabezas. El ejército del protagonista comenzó a alegrarse, dirigiendo su atención al desastre de los edificios. Lucas informó que todas las cárceles para subordinados, distribuidos por Rambleu, ahora, con su espalda su ejército, había sido destruido. El protagonista observó que trabajaron duro este mes, añadiendo que su trabajo había terminado. Luego, Lucas giró la cabeza. Mirando a su ejército, el personaje principal afirmó que, durante ese tiempo, se habían vuelto mucho más grandes. Acercándose a Lucas, el hombre sugirió que ahora eran libres. Le impactó lo que vio, poniendo su mano en su hombro. El personaje principal afirmó eso debe decidirlo él solo. Al girar hacia Beckett, una sonrisa suave apareció en Beckett. Girando,
observó que había encontrado una gran familia, suponiendo que tendría mucho que hacer para alimentarlos a todos. Mirando al cielo nocturno, Bekan sugirió que tendría que hacerlo, añadiendo que ahora no estaba solo. Levanta la cabeza hacia Lucas. Bookend le recordó sus palabras. ¿Cuáles eran esas? Necesitaban ver la libertad con sus propios ojos, decidir qué significaba exactamente para ellos. De repente, el rostro de Lucas se llenó de simpatía. Con lágrimas en los ojos, Bekan dijo que esto era libertad. Una sonrisa suave apareció en el rostro del protagonista. Detrás de Lucas estaba Ricky, quien escuchó la pregunta. La esencia era, ¿qué harían los prisioneros después? El semidios, absorto en sus pensamientos, miraba al frente. Luego de eso, él, quien reveló, sus pensamientos iban a la cordillera española, añadiendo que establecerían un pueblo, en un lugar inalcanzable para la gente. Cerró los ojos. Lucas observó que no creía que fuera tan fácil, afirmando que el lugar estaba infestado de monstruos, de increíble poder, sonriendo. Pero Ken señaló que, pase lo que pase, allí será mejor que aquí, añadiendo no pueden haber monstruos más terribles que la gente extendiendo sus brazos. Bekan dijo que no consideró al personaje principal. Él, a su vez, notó que Bekan dijo todo correctamente. Mientras observaban el cielo nocturno, pudo agradecer al protagonista, diciendo que nunca olvidarían su bondad. Luego, un grupo de expresos partió, girando. Ricky sugirió que hallaron el sentido de la libertad, tal como Lucas había dicho, preguntando si sabía desde el principio que las cosas saldrían así. El personaje principal afirmó que no es así. Lucas sonríe. Observó que solo creía eso. La luz se apagaba en ellos. Lo siguió con la mirada y los pensamientos. El semidios dijo que podrían ser más malvados que el diablo, agregando también podrían demostrar ser amables, más amable que un ángel, bajando la cabeza. Continuando a pensar, Ricky dijo que después de todo, las personas son criaturas extremadamente curiosas. Mirando a Ricky junto a él, el personaje principal se preguntó si era hora de irse. La expresión seria en su rostro. Lucas afirmó que ya había eliminado suficientes rastros de mana, añadiendo que la reunión comenzaría pronto, observando que, si no se marchaban ahora, llegarían tarde al cerrar sus ojos. El demigod dijo que, si lo piensas así, no le dijo a Lucas por qué habían venido. Girándose, Ricky afirmó que estaba aquí. Sobre la ubicación de la reunión, los demigodos, el personaje principal, miraron. Se sintió atraído por la misteriosa radiante, que aparecieron en el cielo nocturno, observando al demigod y al apóstol Charles, observaron que liberaban a sus subordinados. La mirada de desconcierto. Se preguntó qué hacían. Pensativo, Jerome observó que no podía imaginar que existieran tan grandes granjas subordinadas justo al lado de Rofai. Un destello potente apareció frente a Lucas. Alzando la cabeza, intentó descubrir qué era. Sorprendido, Jeremías gritó que los cielos se desgarraban. Asustado, Charles se preguntó si realmente habían entrado en la barrera instalado por los dioses. Mirando a los chicos, dijo que no podían obtenerlo. Salir de allí hasta el final de la reunión. Continuando a observar el destello brillante de la aura, Charles se congeló en una posición, mirando al demigod y a Lucas. Ella observó la buena situación para ellos, diciendo que mientras todo fuera así, podrían escuchar adecuadamente. La conversación fue muy cercana. El personaje principal llevaba una máscara. Se veían destellos de fuego en el aire. Una silueta de criatura ardiente se formó sobre los geysers. Alzando la cabeza, Ricky dijo que este es el Señor del Fuego. La agonía del apocalipsis, añadiendo que, a partir de ahora, Lucas debe permanecer en silencio. Flujos de aura brillante y ardiente emanaron de Agni. La mirada del semidios cayó sobre los pies del hombre desconocido. ¿Quién caminaba hacia ellos? Agni corriendo pensó que había llegado primero. Mirando hacia él, en sus pensamientos, Lucas observó que Agni podía cambiar su apariencia a un grado inimaginable con facilidad, sugiriendo que Ricky también tenía otra forma, creyendo que podría ser real. Frente a Ricky, Agni dijo que estaba sorprendido, al notar no pensó que Ricky voluntad de venir primero y restaurar el orden aquí, después de lo cual el semidios afirmó que la razón era que era el más cercano. Una sonrisa se veía en el rostro de Agni. Dirigiendo su atención a Lucas, sugirió que era el apóstol Ricky, agregando que parecía un tipo sorprendentemente bueno. Girando a Ricky, sugirió que Agni también se convirtió en apóstol. Detrás de él, un desconocido, cuyo cuerpo estaba envuelto en una sábana,
Agnus observó que finalmente había encontrado a alguien a su gusto. De repente, el rostro del personaje principal se envolvió en genuino shock. Mirando al extraño en sus pensamientos, Lucas se preguntó por qué estaba aquí. Una nube de humo se formó sobre el cielo brillante. Artículos de este humo se dispersaron gradualmente en distintas direcciones. De repente, un grupo de semidioses apareció ante los ojos del chico. Mordiendo su labio, el personaje principal pensó que había muchos apocalipsis. Se habían reunido en este lugar, mirando a la mujer que estaba a su lado. Continuando a pensar, Lucas dijo que sabía quién era, diciendo que Eran creó a la familia Black. Mirando al semidios cuyos ojos brillaban verde intenso, el personaje principal observó que esto podía ser reconocido. A primera vista, afirmó que era Nodok. Viendo a Anta al lado de él, Lucas pensó que se veía igual que antes. Hace 4000 años, levantando la cabeza en sus pensamientos, Lucas reveló que era un anciano increíble, a quienes no pudieron vencer, incluso uniendo fuerzas con Shuei, Iris Kazagen y Ruset, poniendo sus manos a un lado trasero, y asumió que no llegaron tarde. Cauteloso, Ricky se preguntó por qué los tres habían llegado juntos, al lado del demagogo trasero, y dijo que habían descubierto algo interesante. Vamos a verlo. Luego de eso, Ricky intentó saber de qué hablaba. Sonriendo, el trasero observó que pronto descubriría todo. La cara de Ricky estaba desconcertada, con una expresión atónita en su rostro. En sus pensamientos, Charles se alegró al ver que, finalmente, todos los apocalipsis se habían reunido, preguntándose si el señor aún estaba allí. Alzando la cabeza, Nasdaq se quedó inmóvil, dirigiéndose a los semidioses. Riendo, dijo que tenían invasores. Asustado, Charles supo que habían sido vistos, declarando que esto no podía ser cierto. Ella pensó que habían escondido el maná, evitando perfectamente su mirada. El protagonista preguntó si los miembros del círculo habían llegado, para ellos, echando hacia atrás su cuello, de donde emanan corrientes de morado. Nosak observó que incluso sí lograban entrar. Estaban atrapados en la barrera del señor, de donde era imposible salir. Llamando a los intrusos pobres criaturas, mirando la puerta cercana, Nasdaq afirmó que estaban fuera de él. Frente al portón había un gran campo. Un ejército de caballeros esperaba órdenes. En sus pensamientos, el personaje principal dijo que también sintió la energía emitiendo desde allí, sugiriendo que había varios cientos de ellos, observando que no eran miembros del círculo. Volviéndose, aún pensando, Lucas dijo que entendía, diciendo que era una escuadra de dragones negros enviado por Runable para ocultar huellas de prisiones de subordinados. Girándose hacia Ricky, que estaba a su lado, Nosak observó que la extrañeza de que no pudiera notar esto. ¿Dónde estás? Ricky dijo que lo sabía, añadiendo que eran demasiados. Eso le preocupó por el castigo divino. Nasdaq dijo que en ese caso, girándose, declaró que él mismo se encargaría de ellos. Al escuchar esto, Ricky se preguntó si Nasdaq estaba seguro, al notar que con tantos también sería difícil, para evitar el castigo de Dios. Poniendo la mano a su rostro, Nasdaq soltó una risa aterradora. Luego, el semidios desapareció. Detrás de Ricky, se giró hacia él. Y Anto intentó averiguar cómo iría en negocios aquí. Más adelante, afirmó que Wanabel era un territorio, bajo el control de Rika, preguntando si era cierto. Y los ojos de Anta estaban teñidos de rojo sangre. Girando la cabeza, Ricky se quedó inmóvil, poniendo su mano a su lado, diciendo que esto era tan raro, y le pidió a Ricky prestar atención a esto, observando que el señor no lo hizo tan fácilmente. Propuso reunirse aquí. Eve habló de los pensamientos del señor. ¿Necesitaba limpieza aquí? Viendo a Nasdaq sobre ellos, los caballeros se preguntaban qué monstruo era. Extendiendo su mano hacia adelante, Nasdaq calificó a los caballeros de adorables, añadiendo que por esto les daría algo. Después de que Nasdaq extendiera los dedos en distintas direcciones, un grupo de caballeros chocó con ramas, que surgió de la nada. En ese instante, salió un torrente de sangre del cuerpo del hombre, debido al dolor inimaginable. Emitió un grito fuerte. Su rostro comenzó a arrugarse gradualmente. Un grupo de caballeros junto a la puerta se convirtieron en monstruos. Riendo, Nasdaq afirmó que la muerte es el mejor regalo, preguntando si no es así por lo que vieron. Las caras del círculo. Los miembros se cubrieron de horror genuino. En sus pensamientos, el personaje principal observó que, con un gesto de su dedo, Mazark destruyó un destacamento de dragones negros nocturnos, con centenares de personas aterrizando en el suelo.
Nasdaq informó que se sentía complacido. Disfrutar de matanzas interesantes. Por primera vez en mucho tiempo. Bajando la cabeza, Lucas pensó que esto era lo que hacía la Apocalipsis, completamente distinto a Hydre, dirigiendo su atención a los semidioses cercanos. Y siguiendo pensando, el personaje principal observó que entre ellos no había ningún oponente con quien pudiera. De alguna manera, intentó luchar mirando la espalda de Ricky. Lucas se preguntó cómo pudo volverse tan arrogante por matar a un noveno de Hydre. La cara del protagonista estaba cubierta de horror genuino, en el instante en que escuchó una voz que pidió a todos entrar. Se escucharon ruidos detrás del personaje principal. Su mirada se fijó en el resplandor que se formaba. Alerta, Luke está congelado en una posición. Apareció una silueta frente a su rostro. El cuerpo estaba compuesto por un resplandor de luz brillante. Los ojos del personaje principal estaban llenos de horror. En la oscuridad total, se escuchó la voz de alguien desconocido. ¿Quién se alegraba de reencontrarse? Apareciendo ante los semidioses. El señor observó que no se habían visto en mucho tiempo. Llamando a los queridos amigos. Atemorizado, el personaje principal observó que era exactamente igual a hace 4,000 años, observando la expresión facial del señor. Se le informa a Luke de su desagradable cambio de apariencia, que aparecen y desaparecen, según sus emociones que cambian bruscamente. Bajando las manos. El señor se congeló en posición intermitente. Girando, Nasdaq pidió a Ricky alegrarse de que ya no tienen que temer al castigo de Dios. Mirando a Nasdaq cerca, Ricky intentó comprender el significado. El grupo de semidioses esperaba. Para las palabras del señor, levantó la mano. El señor comenzó a moverlo de repente. Las paredes del edificio destruido comenzó a restaurarse. Apareció una antorcha en la pared, iluminando la sala bajo la mano. El señor terminó de restaurar el edificio. El señor, levantando la cabeza, dijo que no se habían visto en mucho tiempo. La cara de Ricky mostraba preocupación. Abrazándolo, el señor llamó a Ricky su amigo más antiguo. Estupefacto en sus pensamientos, el personaje principal se sorprendió que Ricky era el amigo más antiguo del señor. Girando la cabeza hacia Nasdaq, Ricky intentó descifrar el significado de sus palabras, que no debían temer el castigo de Dios. A su vez, Nasdaq, llamando a Ricky un niño, se sorprendió al ver que ni siquiera respondió al señor. Al levantar la mano, el señor se quedó inmóvil. Nasdaq se sorprendió al ver lo que vio. Entregándole algo a Ricky, atrás, reveló que era una sustancia metálica. Llamó a la Illumination con expresión perpleja. Ricky observó que esta fue la primera vez que escuchó sobre esto. Diciendo que esto no era sorprendente, Rearin afirmó que fueron los primeros en encontrarlo, y le puso este nombre, dirigiendo su atención al sorprendido Ricky. Rearin observó que ahora le parece un simple metal. Sin nada especial, le pidió que observara con atención. Rearins manos se desgarraron en dos partes por el aluminio. Luego, introdujo un trozo de metal en su boca. De repente, su cuerpo estaba envuelto en poderosos flujos de aura. Sorprendido, Ricky se preguntó si el poder sagrado de Reorn había desaparecido. Vórtices de aura azul continuaron revolviéndose sobre su cuerpo. Extendiendo su mano hacia adelante, Reer, y sugirió que Ricky pensaba lo mismo. Preguntando si era cierto, continuando a concentrar la aura en su mano. Ella observó que Ricky mismo podía verlo. Se quedó con ella, mirando a Ricky, cuyo rostro reflejaba seriedad. Ella dijo que esto era Illuminuma. Una memoria resurgió en su mente, donde trabajaba en el laboratorio, atrás. Dijo que de hecho, el propósito original de su creación era para dormir temporalmente las habilidades sagradas, añadiendo que esto era todo porque estaban cansados de siempre acosada por personas de los círculos. Llamando la atención, como observó el proceso de formación del aluminio. Rein informó que no sabiendo si se consideraba un fracaso o un éxito, diciendo que el resultado fue distinto a lo esperado. Diciendo que creó un objeto que ocultaba perfectamente las señales de poder, pero al mismo tiempo no eliminó sus habilidades. Con el Illunimon en sus manos, la reina, y dijo que si lo comes, puedes burlar las reglas de Dios por un tiempo. Mirando al sorprendido Ricky, ella observó que, sin importar cuántos seres vivos mataran, el castigo de Dios no los afectaría. Detrás de Ricky, el personaje principal está absorto en pensamientos. Más adelante, Rearin dijo que, debido a el hecho de que la investigación aún no esté completa, la cantidad sigue siendo limitada, agregando que en el futuro, ella lo hará en forma líquida, para facilitar su toma. Indicando que ahora el proceso de fabricación es demasiado complicado, y los materiales son difíciles de hallar. Elevando el Ilunanuma frente a su rostro, Rearin afirmó que por esta razón,
que Ricky debía usarlo con moderación, poniendo el aluminio en la mano del demigod. Rearin sugirió que simplemente rompiera un pequeño trozo y comelo, diciendo que muy pronto podrían usarlo en la vida cotidiana. ¿Dónde estás? Ricky pensó que si se generalizaba, la creación de apóstoles ya no sería necesaria. Al notar que las cosas iban mal, mirando a Ricky, Nasdaq observó que reaccionó fríamente. Con una mirada desconsolada, declaró que finalmente tenían la oportunidad de deshacerse de los molestos bichos. Preguntando si Ricky estaba feliz al respecto, metiendo el antiguo Unuma en su pecho, Ricky dijo que no estaba muy contento con eso. Los ojos de Nasdaq brillaban de un verde intenso. Mirando a Ricky con la espada en la funda, Nasdaq observó que había cambiado mucho, agregando que hace 4,000 después de la destrucción de Icolium, se volvió extraño. Alzando la cabeza y sus pensamientos, el personaje principal se sorprendió al saber que Ricky destruyó Icolium con una taza pequeña en sus manos. Kruge informó que el maestro espadachín, Rusid, pasó sus últimos momentos con su patria. Icolium, con expresión atónita. Lucas pensó que Ricky mató a Rusid, poniendo su mano a su lado. Ricky se quedó congelado en una posición, bajando la mirada. Ricky afirmó que habían pasado 4,000 años, girando hacia Nasdaq, diciendo que su inmutabilidad le parecía más extraña. Indignado, Nasdaq le ordenó que no hablara tonterías, observando que seres perfectos como ellos no puede haber cambios bajando sus manos. Ricky dijo que aquí es donde las diferencias en sus pensamientos comienza con él, añadiendo que no son perfectos. Continuando a observar al inmutable Ricky, Nasdaq intentó objetarle. Extendiendo la mano, dijo que Hydra había muerto. Iniciando a girar su cabeza hacia atrás, intentó determinar cuándo ocurrió exactamente. Después de decir eso, él no lo sabía. Nasdaq señaló que él mismo lo había descubierto recientemente. Mirando al vacío, Ianto se sumergió en sus pensamientos. La cara de Aaron estaba seria. La aura verde seguía goteando de los ojos de Nasdaq, mirando a Ricky junto a él en sus pensamientos. El personaje principal observó que todos lo sospechaban, girando la cabeza. Los semidioses escucharon al Señor llamándolos. Tenía una sonrisa loca en la cara. Girándose hacia los semidioses, el Señor declaró que todos pertenecen a la misma familia, preguntando qué hacían ahora. Asustados, Anta intentó disculparse con él. Asdok observó que habían sido precipitados. Una leve sonrisa se vislumbraba en la cara del Señor. Después de eso, casi todas las emociones desaparecieron de su rostro. Mirando a Ricky, el Señor le pidió que los entendiera, sugiriendo que todos se habían vuelto demasiado sensibles. Ricky, a su vez, dijo que no le importaba. Las caras de los semidioses estaban cubiertas de incredulidad. Mirando a la orina, sintiendo en sus pensamientos, el personaje principal observó que esto estaba justificado, diciendo que para el señor Ricky era literalmente como su propio hermano menor. Observando, el Señor puso su mano en el hombro del demigod. Mientras pensaba, Luke notó que si el primero, la parte consciente, emergió del gran bulto de energía, llamó las reglas de este mundo, el Señor. Luego, nada más, apareció Ricky. Una imagen de una casa mohosa, ubicada en la espesura del bosque. En su mente, el personaje principal pensó que, mientras Ricky renunciaba a su dominio sobre Rounoble, construyó una casita en el bosque, luego adoptó un estilo de vida recluso. El Señor no le reprochó nada, observando que debido a su aparentemente diferente actitud hacia ellos, de otros, no había más opción que sentir la satisfacción, sea pequeño o grande. Girándose hacia el Señor a su lado, Ricky le pidió que se pusiera a trabajar, con expresión seria. Ricky afirmó que esta reunión tuvo lugar para identificar el traidor mirando a Ananta y Nasdaq. Ricky consideraba obvio que lo sospechaban. Riendo, el Señor recordó a Ricky sus palabras. ¿Cuáles eran? Que no se tomara las cosas tan personalmente. Bajando la cabeza, Ricky se sumergió en sus pensamientos. Además, el Señor observó que, aun con demigodios por venir, también es aburrido solo esperar. Preguntando si no es así, levantando un dedo. El Señor invitó a los semidioses a un juego de verdad. Entre ellos, mirando al Señor, Reina intentó descifrar el significado. El rostro de Eren estaba cubierto de shock en el momento en que el Señor sugirió que revelaran sus apóstoles entre ellos. El personaje principal, inclinando la cabeza, se preguntó, ¿en qué pensaba el Señor? Dirigiendo su mirada a los apóstoles cercanos. Siguiendo pensando, Luke observó que en tal situación, cuando todos se sospechan,
revelando el único lado débil. El apóstol sería como suicidio. Congelado en una posición. El personaje principal pensó que en ese instante, el hecho más relevante es que ahora, lo revelarán aquí, luego en el futuro. Será mucho más difícil para ellos actuar. Preguntándose qué hará Ricky. Mirando al semidios. Lucas intentó saber por qué estaba tan tranquilo. Poniendo una mano en su cabeza, retrocedió. Se preguntó si era el momento para bromas. Extendiendo las manos en distintas direcciones, ella observó que, aunque no pensó que hubiera un traidor entre ellos, agregando que si seguimos interrumpiéndola. El Señor dijo que así era, pidiéndole a los semidioses que lo hagan. El Señor, señalándose a sí mismo, declaró que lo haría. Primero revelar su apóstol por lo que escucharon. Los semidioses se sorprendieron, con una expresión atónita. El personaje principal pensó que era su oportunidad. El personaje principal se llenó de horror. Sus ojos se estrecharon en sus pensamientos. Observó que era su oportunidad. Y añadió que así reconocerían al apóstol Señor. Y luego podrían matarlo sin duda. De repente, alguien habló detrás del personaje principal. Era el señor Agney, señaló que su señoría universal. Deberías dejar de decir esas cosas. Los ojos de Lord Agnes brillaron intensamente. Miró directamente a su señor. Agney advirtió que no debía revelar su identidad. O mejor dicho, la identidad del apóstol. Y añadió que él es el núcleo de los dioses. El señor principal.